Bienvenidos de nuevo a mi canal. No hemos terminado aún la serie de vídeos sobre herramientas. Me faltan 2 o 3 herramientas que en este momento no tengo disponibles y no puedo hacer los vídeos. En cuanto las tenga, habrá vídeos sobre ellas. Pero hoy comienzo una nueva serie de vídeos. Esta serie tratará sobre los diferentes mandos de slot. Empezaremos con este mando, que es el nuevo mando de Slotting Plus, el Pro R, específico para velocidad. Es un mando electrónico que yo ya lo he probado y os puedo decir que me ha encantado. Me he adaptado rápido a él porque ya he usado el anterior modelo, que era el Pro Evo 2. Es similar, cambian algunas cosas para mí a mejor, pero es muy similar, entonces es fácil adaptarme a él. En esta serie de vídeos probaré todos los mandos que tenga disponibles. La intención es probar mandos básicos, sin ser electrónicos, y mandos electrónicos, tanto para velocidad como para rally. Y al final haré un último vídeo con mis conclusiones y mis votaciones sobre los mandos. Yo me dedico más a la velocidad que al rally, pero mis pinitos en rallies también hago. Venga, comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos el mando. Viene en un maletín muy chulo, como el anterior mando, el Pro Evo 2. Instrucciones y el mando en sí. Vamos a ver las primeras diferencias y las más visibles de este mando con su anterior modelo, el Pro Evo 2 de Slotting Plus. Aquí lo tenéis. Primeras diferencias. El Pro Evo 2 tiene una carcasa más grande, de la marca DS. El nuevo tiene una carcasa propia, más pequeña, mucho más pequeña, creo que es tipo Parma. Y luego, el gatillo es diferente. En ambos casos es de 2 dedos. El mando Pro Evo 2 teníamos la posibilidad de comprarlo con gatillo de 1 dedo o de 2. Este mando ya está descatalogado. Lo podréis encontrar en alguna tienda que todavía tengan o de segunda mano. Es un muy buen mando, os lo aseguro. Y el Pro R también se vende con gatillo de 2 dedos y de 1. Más diferencias. Todas las regulaciones son exteriores. Aquí necesitábamos un destornillador para regular el anti-spin, el freno activo y las curvas. Aquí las tenemos aquí, las hacemos con el dedo. Sensibilidad y freno. Amarillo, sensibilidad y freno. Tipos de curvas. Regulaciones. Muelle, endurecer el muelle. Recorrido del gatillo en la posición de freno. Según apretemos o aflojemos, el gatillo tiene un mayor recorrido. Regulación del gatillo en aceleración. Lo mismo. Algo muy importante que os explicaré cómo se hace. Cada vez que modifiquemos el recorrido del gatillo, hay que tarar el gatillo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que resetearlo. También tiene el freno de final de recta. Algo muy interesante, que yo no uso porque normalmente suelo llevar el freno siempre a tope. Pero si el freno, en vez de llevarlo a tope, lo lleváis aquí al 50, si dais la opción de freno de final de recta, en una recta muy larga, el freno se pone al 100%, él solo. Venga, vamos a empezar a ver cómo funciona este mando. Bueno,
Sensibilidad. Potencímetro de sensibilidad. Mínimo, máximo, el 100. Potencímetro de freno. Mínimo y máximo 100. Aquí frenaría a tope. Aquí frenaría bastante menos. Siempre tiene freno, ¿eh? Nunca se queda el freno a cero. La sensibilidad es el paso por curva. Si ejercemos esta presión, no es lo mismo ejercerla al mínimo que al máximo. La potencia que le transmitimos al coche es diferente. Aquí es menor, aquí que es mayor. Siguiente. Aquí detrás. Banco de curvas de potencia. 1. Banco de curvas número 1, en teoría son las más sencillas, las más suaves. Y la 2, algo más bruscas. Ruleta de curvas. Empezamos desde el 1 hasta el 0, que sería el 10. Compaginando este botón con esta ruleta, tenemos 20 curvas de potencia. Ahora pasamos a los botones delanteros. Abajo del todo, botón del freno activo. Los botones, cuando está el interruptor abajo, está en off. Y cuando está arriba, en on. Por lo tanto, como os he dicho, freno activo, off, no funciona. On, funciona. ¿Qué quiere decir? Nosotros soltamos un poquito y ya está actuando el freno. Si lo tenemos en off, solo funciona cuando llegamos al final. Así. Llegamos al final y frena. El del medio, anti-spin. Control de tracción. Lo que hace es que cuando terminas la curva y aceleras antes de terminarla, tarda unos microsegundos hasta ejercer la potencia al coche, para que no te derrape dentro de la curva. A mí me gusta llevarlo puesto, anti-spin on. Siempre le doy al gatillo antes de terminar la curva. Hay gente que no le gusta. Hay gente que considera que pierde potencia. Eso es al gusto de cada uno. Y el de arriba. Freno de final de recta. Como os he dicho, si tenemos el freno en el 50%, cuando le damos a freno final de recta, en la recta que nosotros elijamos, lo elegimos por tiempo, el mando ejerce una potencia del 100% en el freno, para que en la recta principal nos frene más. Ahora os explicaré cómo funciona el freno de final de recta y el tarado del gatillo, o reseteo del gatillo. Vamos a explicar primero el freno de final de recta. Con corriente en pista, importante, tiene que tener corriente la pista. Se nos entiende el LED verde. Le damos a on, arriba. Ahora, colocamos el selector de curvas en 2. Ahí lo tenemos. Importante, no puede haber ningún coche en pista, ni ningún otro mando conectado. Ahora, con algo metálico, tenemos que conectar estos dos pines de cruce. Aquí los tenéis marcados. Cogemos y los conectamos entre ambos. Ahí está, ha parpadeado. Ahora, giramos el selector de curvas dependiendo del tiempo que queremos que nos va a costar hacer la recta. 5. Sería medio segundo. Ahora, apretamos a tope el
gatillo del mando. Se ha encendido y apagado 4 veces, 4 destellos. Quiere decir que ya tenemos el freno de final de recta puesto. Ahora ya podemos poner el freno en la mitad, que en la recta principal nos va a frenar a tope. Lo que vamos a hacer ahora es tarar el gatillo del mando. Vamos a darle, por ejemplo, más dureza al muelle. Y vamos a darle menor recorrido en freno. Ahora el mando tiene menos recorrido. Para tarar y resetear el gatillo tenemos que hacer lo siguiente. Lo mismo que el anterior. Sin ningún coche ni ningún otro mando conectado en la pista y con corriente en la pista, se nos encenderá la luz verde. Curvas. Colocamos la curva en el 1, sin tocar el gatillo. Ahora vamos a hacer lo mismo que antes. Tocar suavemente los 2 pines. Ahí está. Ha parpadeado. Se ha apagado la luz verde. Una vez de que se ha apagado la luz verde, hay que darle al gatillo a tope. Ahí está. Ha dado, en este caso, 5 destellos. Ya tenemos tarado el gatillo en esta posición. Ahora ya solo tenemos que ir a la pista y probar todo lo que hemos hecho. Como veis, es sencillo de hacer. Bueno, ya habéis visto cómo funciona el mando. Os digo una cosa, en unos 20 minutos o media hora, yo ya hacía los mismos tiempos que con mi anterior mando, con el ProEvo 2 de la misma marca, de Slotting Plus. Ahora quiero que veáis la diferencia entre los 2 mandos que existen de la marca. Gatillo de 2 dedos y gatillo de 1 dedo. También los tenéis con el conector puesto o sin él. Se vende en ambas opciones. Yo os diré que a mí me ha gustado mucho, muchísimo. Como os digo, voy a probar varios mandos más. Ya os iré diciendo, pero voy a probar el nuevo Sport de Cric Crac, el Tic Tac. Intentaré probar alguno más, como por ejemplo el Interslot Europa, y todos los que pueda. Y al final os diré todas mis conclusiones, votaciones, daré ciertos puntos, frenada, aceleración, configuración, precio. Este mando cuesta 175 euros. Los hay más baratos y más caros. Veremos en los siguientes vídeos. Bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.